Bueno, al final de mucho revuelo parece ser que sí que habrá Mundial de Ornitología para el año 2021. Más bien, porque esto no lo podemos asegurar con la pandemia, más bien se ha fijado una sede que en principio va a ser la sede española, Valencia, y al final pues la que ha tomado por posesión es la sede portuguesa en Santarém. Pero bueno, con esto de que el Mundial en principio sí que se puede organizar si la situación no se complica mucho, quiero sacar en este vídeo una de las mayores leyendas urbanas que existen dentro del mundo de la ornitología y de la canaricultura, que es acerca de que los pájaros que se venden en el Mundial, que ya sabemos que es prácticamente el último concurso del año, se celebra a finales de enero, pues hay una leyenda urbana muy generalizada entre muchos criadores que dicen que estos pájaros no crían. Estos pájaros siempre traen problemas de criar. Y vamos a analizar un poquito esto porque, desde luego, una leyenda urbana es falsa, pero ¿por qué muchos criadores asumen con que es algo real? Pues vamos a analizar un poquito acerca de ello. Bueno, como bien sabréis prácticamente todos, en la gran mayoría de concursos ornitológicos, aparte de una zona de exposición de los pájaros que concursan, también hay una zona de comercialización, de venta de productos ornitológicos y también de compra y venta de pájaros. Ya sea un concurso social, ya sea un concurso regional, ya sea un concurso nacional o ya sea un concurso mundial, todos tienen, digamos, su sección de venta. Y es precisamente en estos últimos concursos, en los campeonatos mundiales, que en teoría son los concursos más importantes que existen y en teoría son los concursos donde pájaros de más calidad hay, pues precisamente que hay una idea muy generalizada entre muchos criadores de que los pájaros que se comercializan o que se venden en estos concursos son pájaros que crían peor o directamente ni siquiera nos crían. ¿Por qué esta idea es tan generalizada entre muchos aviarios? Pues vamos a analizar un poquito esta situación en este vídeo. Para entender todo esto, la clave es fijarse en la fecha en la que se organiza el campeonato mundial. En España, por ejemplo, la mayoría de concursos ornitológicos se produce entre mediados, la segunda quincena del mes de octubre y finales del mes de noviembre. Ahí es donde se organiza la gran mayoría de concursos. Luego, en el mes de diciembre, a primeros de diciembre, es cuando se organizan los campeonatos nacionales, y de ahí hasta el mundial hay prácticamente mes y medio. Es decir, el mundial se organiza a finales del mes de enero. Esto lo tenemos que tener en cuenta, la gran distancia que existe entre la mayoría de concursos y el mundial. Segundo aspecto importante es que la gran mayoría de criadores, por lo menos en estas latitudes, comienza la cría en el mes de febrero, una cría, digamos, natural, pero cada vez hay más criadores que empiezan la cría con luz artificial en el propio mes de enero, incluso en el mes de diciembre. Con lo cual, a muchos de estos criadores les pilla el mundial, que en teoría es la cita más importante ornitológica, les pilla el mundial en plena cría. Es decir, los pájaros de ese año están en el mundial, les pilla en plena cría. Y esto es lo que más influye, porque los pájaros del mundial en general lo que ocurre es que empiezan la cría más tarde, los pájaros que adquirimos en el mundial. Primero porque en muchos casos de por sí ya han nacido más tarde, y esto es un hecho que a veces a muchos se les escapa. Tenemos que pensar que los pájaros, lo decimos muchas veces y en estos vídeos lo hemos comentado, los pájaros tienen un momento de apogeo en su plumaje, es decir, una vez que han mudado, tienen unos meses donde su plumaje se encuentra mucho más lustroso, y a partir de ahí la calidad del plumaje, pese a que no hayan remudado, puede perder o puede decaer, pueden estropearse plumas y demás. Con lo cual, los pájaros que concursan en el mundial, si han nacido pronto, deben ser preparados con mucho mimo, y en muchos casos lo que ocurre es que son pájaros que han nacido más tarde, con lo cual llegan en perfectas condiciones a las fechas que se organiza el mundial, que es a finales de enero. Con esto, muchos pájaros que adquirimos en el mundial, también se da la circunstancia de que son pájaros que tienen menos edad, y si llegada la cría todavía no han alcanzado la madurez sexual, es muy probable que empiecen a criar más tarde. A lo mejor en febrero no se encuentran en perfectas condiciones o en perfecta madurez sexual, pero quizá a partir del mes de marzo, quizá a partir del mes de abril sí. Con lo cual, el primer detalle importante que tenemos es que muchos de estos pájaros han nacido más tarde, y muchos de estos pájaros, lógicamente, empezarán la cría porque su madurez sexual empieza todavía más tarde. Luego, el segundo dato, ya hemos dicho que la mayoría de criadores empiezan la cría antes incluso de que se realice el mundial o muy poquito después. Con lo cual, la mayoría de criadores, cuando se traen pájaros comprados en el mundial, ya tienen a los demás preparados con suficientemente tiempo para la cría. Los pájaros para la cría necesitan una preparación, no es simplemente ponerlos a criar y ya está, como bien sabéis los criadores. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que
habitualmente los pájaros que vienen del Mundial llegan con la cría empezada. Por lo tanto, no han recibido el mismo protocolo para cría que los demás. Sí es cierto que en muchos casos sí han recibido suficientes horas de luz, porque eso lo podemos ver en cualquier concurso. Llevamos pájaros a concurso, ya sea en el mes de octubre o en el mes de noviembre, y son pájaros que vienen muy encelados. ¿Por qué? Porque han estado expuestos a muchas horas de luz. Podemos tener un pájaro encelado perfectamente en noviembre porque ha estado expuesto de manera antinatural, de manera, digamos, rara, a muchas horas de luz. Con lo cual, en ese sentido, sí que pueden venir con celo. Pero que venga el pájaro encelado no quiere decir que venga preparado para la cría. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo. Un adolescente, por así decirlo, puede estar, en cierto modo, tener celo, aunque suena mal la expresión, tener, digamos, interés, apetito sexual, por así decirlo, pero seguramente no esté preparado, probablemente mentalmente, para afrontar la reproducción, ¿no? Pues bueno, a los pájaros un poco les ocurre lo mismo. Una cosa es que estén en celo, que el celo se provoca fácilmente viniendo de los concursos. Los pájaros que llegan de los concursos llegan normalmente muy encelados, y otra cosa es estar suficientemente preparados para la cría, tanto nutricionalmente como en lo que es la preparación como tal de los pájaros. Otro detalle también importante es que lo más recomendable siempre que traemos pájaros de fuera, y sobre todo pájaros que han venido de un concurso donde en teoría han estado en contacto, aunque sea aéreo, no físico, con otros muchos pájaros, que la cuarentena en estos pájaros todavía es más importante. Es decir, hay muchos criadores que compran pájaros en octubre, los someten a cuarentena, 1 mes, 2 meses, aislados del criadero, y luego llega la temporada de cría y los tienen perfectamente adaptados. Pero si traemos pájaros del Mundial, que entre que llegan a casa y no, prácticamente han llegado en el mes de febrero, y les hacemos una cuarentena completa que dure pues al menos 1 mes o 2 meses, prácticamente nos hemos comido la cría. ¿Qué ocurre muchas veces en esta situación? Que los criadores que traen pájaros del Mundial o acortan las cuarentenas o directamente no ponen en cuarentena a los pájaros, porque esto también va a influir en algunos resultados, con lo cual hay muchos criadores que prefieren directamente no comprar pájaros del Mundial por esto, no porque vengan con alguna tara, sino precisamente porque entre ponerlos en cuarentena y empezar la cría se les va prácticamente todo el tiempo de la cría. Y el tercer factor, que es el que yo personalmente considero más importante, es el factor sanitario. Cuando un pájaro ha estado en un concurso, se ha sometido lógicamente a un estrés, y sobre todo en un mundial en el que suelen viajar muchos kilómetros y suelen estar, digamos, más tiempo en ese sentido. Y entonces un pájaro al volver de un concurso necesita una fase de recuperación. Muchas veces encontramos que los pájaros de vuelta de los concursos vienen más delgados, es muy habitual la pérdida de peso. Muchas veces encontramos también que los pájaros que vienen de los concursos vienen con enfermedades incluso subclínicas, o algunos pájaros se embolan. Es un pequeño porcentaje, cierto, pero es fácil que se produzcan estas enfermedades. Y como hemos hablado en algún vídeo sobre las enfermedades de los concursos, la mayoría no es que sean por contagio entre los pájaros, sino precisamente porque el pájaro se debilita por ese mayor esfuerzo físico de la participación en un concurso, y entonces pueden surgir muchas enfermedades. ¿Qué ocurre? Que normalmente los pájaros cuando vienen de los concursos necesitan una fase de recuperación, y normalmente si compramos los pájaros pronto, esa fase de recuperación la podemos hacer directamente durante la cuarentena. Esos 30-40 días que tengamos los pájaros aislados, los estamos recuperando a través de choques vitamínicos, a través de mejorar la nutrición, etcétera, 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 para que los pájaros se recuperen bastante. El problema del Mundial, volvemos a lo mismo, son fechas tardías, los pájaros llegan, no les damos probablemente el tiempo que necesiten para recuperarse, y o bien damos ese tiempo y los pájaros empiezan a criar tarde, o bien no les damos ese tiempo y muchas veces se observan fallos reproductivos precisamente por esto. Con todo esto podemos desmentir desde luego esta leyenda urbana tan generalizada de que los pájaros que concursan o que participan en el Mundial no crían. Estos pájaros no tienen ningún defecto que les impida criar en comparación con otros pájaros nacidos en otras fechas o que no hayan participado en ese concurso. No hay nada en ese sentido. Es cierto, y esto no se ha estudiado mucho en canaricultura o ornitología, pero en otras especies animales sí que se ha estudiado, animales con mayor productividad en ciertos aspectos, en ciertas características, por ejemplo físicas, reducen en cierto modo la fertilidad, pero esto sobre todo es debido a priorizar en las características morfológicas más que en las características reproductivas, cosa que ocurre también en el mundo de la canaricultura, es decir, se prioriza mucho más en la estética más que en las capacidades productivas, pero
Salvando esto, que es un detalle que no es significativo en este sentido, salvando esto, los pájaros que concursan en el Mundial o que se compran en el Mundial no van a ser ni mucho menos peores reproductores. En muchos casos sí lo que son, proceden de criaderos importantes y podemos comprar pájaros de gran calidad, de mayor calidad que los concursos cercanos que tengamos, con lo cual pueden ser pájaros de mucha más calidad que nos puedan venir bien a nuestro criadero. Puede que a la temporada de cría para la que los hayamos comprado no lleguen en perfectas condiciones, incluso que esa temporada fallen, pero si compramos bien en este tipo de concursos podemos obtener joyas tanto para esa primera temporada de cría, para otras temporadas de cría sucesivas. Pensemos que los pájaros no solo crían bien el primer año, sino que si los cuidamos bien y tenemos un poquito de suerte, podemos tener pájaros de gran calidad criando y reproduciéndose durante 2, 3, 4, 5 o incluso más años. Todo depende de los cuidados que le demos y sobre todo un poquito de suerte que tengamos en la vida de esos pájaros. Y ya digo que lo que sí que tenemos que evitar si decidimos comprar pájaros en un mundial, que son concursos que se realizan tarde, lo que sí tenemos que evitar es, no hacer las cuarentenas básicas con esos pájaros. Es decir, hay criadores que son muy escrupulosos y yo siempre recomiendo que se hagan cuarentena cuando compran pájaros en octubre o en noviembre, pero luego como llegan los pájaros del mundial y tenemos prisa por empezar a criar, pues bueno, nos olvidamos del tema cuarentena. Recordar siempre que un gran foco de entrada de enfermedades en nuestro criadero no solo es la higiene, que también es muy importante, sino precisamente el hecho de que vengan pájaros de otros aviarios. Con lo cual, venga un pájaro de un concurso social, venga un pájaro de un criador o venga un pájaro del mundial, la cuarentena y las medidas preventivas hay que hacerlas siempre. Si no queremos hacer una cuarentena tan completa como hemos dicho, porque casi nos comeríamos toda la temporada de cría, sí que es muy recomendable que esos pájaros que han venido de un mundial, que han venido de un concurso donde han estado en contacto con otros muchos pájaros, si podemos que estén aislados físicamente, pero si no, por lo menos que estén separados en una jaula con un número controlado de pájaros del criadero. Es decir, ni se nos ocurra traer pájaros del mundial, por ejemplo, y meterlos en una voladera con otros pájaros sin hacer un poco de medidas preventivas en ese sentido. Sí que es muy importante trabajar con ello. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.